Es fácil sentir temor en la vida ante los problemas que nos acechan. Es fácil sentir temor y sentir angustia, sentir miedo por las grandes dificultades que nos toca atravesar como seres humanos. Algunas veces necesitamos recordar que Dios tiene el control del universo y por lo tanto tiene el control de nuestra vida, para quitar un poco de encima de nosotros esa ansiedad y esa presión que el temor causa en nuestra vida. Vamos a recordar algunos personajes bíblicos en esta meditación. Y durante los problemas que tuvo José, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes de José, el personaje bíblico, José el soñador? Bueno, durante toda su vida José tuvo problemas, los tuvo más en su adolescencia y en su juventud. Pero vean ustedes, los hermanos de José pensaron mal contra José y primero lo metieron a este pozo. ¿Se acuerdan ustedes en el desierto? Metieron a José en el pozo, pero ¿qué pasó allí en el pozo? Dios usó ese problema. ¿Para qué? Para darle a José una bendición mayor. El pozo aparentemente sin salida, el pozo aparentemente donde se iba a morir José, Dios usa el problema del pozo al que los hermanos lo habían metido para darle a José una bendición. Por eso el tema de hoy, en medio de los problemas, Dios está contigo. El problema era que José estaba en el pozo, pero Dios estaba allí. Y cuando Dios sacó a José de ese pozo, por medio de sus mismos hermanos, lo vendieron a José, los hermanos lo vendieron y lo compraron estos mercaderes de Egipto. Y allá en el mercado de Egipto, Potifar compró a José. Pero cuando Potifar compró a José, ¿qué pasó? Lo llevó a su casa, lo puso a cargo de toda su casa. Y la esposa de Potifar quiso también tomar ventaja de José y José se vio involucrado en un grave problema que fue a parar a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con José. El problema de ahora era que José estaba en la cárcel. Y el problema es que estaba en la cárcel y ¿cuándo iba a salir? José no pensaba que iba a salir nunca de la cárcel, pero Dios tenía un plan maravilloso para la vida de José, así como lo tiene para ti. Si tú te sientes en este momento metido en un pozo sin salida como José estuvo en el desierto, puedes confiar en Dios porque en medio de los problemas Dios está contigo. Confía en Él, de ese pozo saldrás pronto. Si ahora te sientes preso en una cárcel, probablemente es la cárcel de tus propios pensamientos la que te tiene atribulado, te tiene preso. No sabes cómo liberarte de esos pensamientos de ansiedad, de depresión, de angustia, de estrés, de enfermedad, de soledad. Dios te puede liberar de esa cárcel en la cual te encuentras, porque en medio de los problemas Dios está contigo. Estuvo con José en esa cárcel. Dios le dio esa cárcel para bendición. Dios usó la cárcel para bien. Hablemos de David, ¿te parece? El gran rey de Israel, David. Parece que nadie esperaba mucho de este pequeño muchacho David. Pero Dios lo escogió en medio de sus hermanos, que eran los más grandes. Dios lo escogió por medio del profeta Samuel y lo escogió para ser rey de Israel. El rey Saúl quiso varias veces matar a David, pero Dios utilizó todas esas problemas de Saúl contra David para darle una bendición más grande a David posteriormente. Frecuentemente David se sintió abandonado, se sintió traicionado, frecuentemente David se sintió solo, se sintió acosado por el mismo rey Saúl, pero todos esos problemas que David tuvo en su vida, Dios los usó para bien, para fortalecer su vida y para darle una bendición más grande. En medio de los problemas, Dios estuvo con José. En medio de los problemas, Dios estuvo con David. En medio de los problemas, hablemos de un personaje del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo es maravilloso en su proceder en la vida. Primero era un perseguidor de los cristianos.
Era un fariseo adiestrado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de la ley de aquel tiempo entre los judíos. Y Pablo estudia todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Se convierte en un fariseo y se convierte en un perseguidor de los cristianos. Y Pablo perseguía por todos lados a los cristianos y los mataban. Pablo y su grupo los mataban a los cristianos. Ellos querían acabar con el cristianismo. Y un día Pablo pide permiso para seguir persiguiendo a cristianos, y en su camino a Damasco, allá en Siria, lo que hoy conocemos como Siria, en su camino a Damasco se queda ciego, una luz cae sobre sus ojos, se queda ciego, no puede seguir su camino, y ahí es cuando tiene el encuentro con Dios. Y Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, Dios cambia el corazón del apóstol Pablo y lo convierte ahora en una persona, un instrumento útil para llevar el evangelio a los cristianos. Después de esa escena, a Pablo lo golpearon muchas veces. A Pablo lo pusieron en muchas cárceles. Las embarcaciones en las que Pablo navegaba muchas veces naufragaron. A Pablo lo golpearon. ¿Recuerdas una vez en la Biblia podemos encontrar estos relatos? A Pablo lo golpearon y lo dejaron por muerto, literalmente ensangrentado, apedreado, golpeado, lo dejaron por muerto. Pero al otro día Pablo se levantó y se fue con Bernabé y siguieron su camino para evangelizar, su camino del trabajo misionero. Todo lo que Pablo sufrió le sirvió para bendición, no solo a él, sino ahora a nosotros a través de la palabra del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. Imagínate, 13 cartas, prácticamente la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol San Pablo. Todavía está una discusión teológica que nunca tendrá fin si Pablo escribió Hebreos o no, pero imagínate, si Pablo escribió Hebreos, quiere decir que serían 14 cartas, pero sin Hebreos 13 cartas. Así que aquel perseguidor del evangelio, aquel que mataba a los cristianos, Dios un día se encuentra con él y luego se vuelve en contra de Pablo todo el problema. Y ahora lo apresan, lo golpean, sus embarcaciones naufragan, Pablo pasaba hambre, pasaba angustia, desnudez, peligros, de todo. Pero todos esos problemas los usó Dios para bien, no solamente de Pablo, sino de toda la iglesia hasta en la actualidad. ¿Cuáles son los problemas que tú estás sufriendo hoy? ¿Cuáles son los problemas? ¿Recuerdas aquella vez que Pablo escribió en segunda carta a los Corintios 12, versículo 7, dice que Satanás puso un aguijón en su carne que le abofeteaba? Satanás mismo puso una enfermedad en el cuerpo del apóstol Pablo que era como alguien que le estaba bofeteando, pero Dios usó esto para el bien, dice el versículo 9. Sí, porque Pablo dice, yo le he pedido a Dios que quite de mí este aguijón en mi carne y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de un aguijón que el diablo puso en su cuerpo para abofetearlo. El diablo pensó que con ese aguijón, con esa enfermedad, lo iba a vencer. Pero no, esa enfermedad sirvió para bendición del apóstol Pablo y para bendición de toda la iglesia de todos los tiempos. Y Pablo dice, bueno, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, en este aguijón, en mis enfermedades. Porque descubro, dice Pablo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso debes decir tú ahora. Yo no sé si tú ahora te sientes enfermo, te sientes decaído, te sientes deprimido, angustiado, ansioso, no sabes cómo salir adelante y te sientes débil. Lee la segunda carta a los Corintios capítulo 12, lee todo el capítulo 12 y te vas a dar cuenta de este hecho maravilloso que se encuentra en el versículo 7, 8 y 9, que dice, Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, probablemente tú te estás sintiendo tan débil en tu vida. No sabes cómo salir adelante, pero ahora es el momento de tomar la palabra de Dios como fundamento y decir como el apóstol Pablo, cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Y esta enfermedad que tengo en mi cuerpo, Dios la utilizará para bien. Dios la utilizará para bendición. Pronto, al pasar este problema, Dios lo utilizará para bien. Y si este problema no pasa, como no le pasó al apóstol Pablo, Pablo siempre estuvo con ese aguijón en su carne. Si tú siempre tienes que estar con un aguijón en tu carne, no importa, ese aguijón servirá para bendición, para darte una bendición mayor. Recuerda que Dios es el que tiene cuidado de ti. Dios tiene un plan específico para la raza humana. Tú eres parte de la raza humana. Tú estás incluido en el plan de Dios. Así que no te desanimes. Hemos visto en este momento cómo José sufrió tantos problemas en su vida, pero en medio de cada problema al que José era sometido, Dios aprovechaba ese problema y aprovechaba el otro y aprovechaba el otro para darle a José bendición. Hemos visto cómo David, el rey de Israel, desde su niñez, desde su adolescencia, sufrió problema tras problema tras problema, persecución del mismo rey Saúl. Querían matarlo incluso, pero todos los problemas que David sufrió, Dios los usó para bien. Hemos visto cómo el apóstol Pablo estaba metido en tantos problemas, lo acosaban, lo perseguían, hacían de todo con él, querían matarlo literalmente. Pero en medio de cada problema, Dios estaba con él y la bendición de Dios nunca faltó allí. ¿Cuál es el problema por el que ahora tú estás atravesando? Hemos visto a José, a David y a Pablo, pero dejemos a estos personajes bíblicos por un lado y hablemos de ti. ¿Cuál es la situación que hoy angustia tu corazón? ¿Qué es lo que te está poniendo triste? ¿Qué es lo que no te deja disfrutar de la vida? ¿Qué es lo que no te deja sonreír? ¿Qué es lo que te ha quitado la paz de tu corazón? ¿Qué es lo que hay adentro de tu mente? ¿En qué estás pensando la mayor parte del tiempo? ¿Piensas que Dios te abandonó solamente porque estás metido en ese problema de salud? ¿Piensas que Dios te abandonó solamente porque estás metido en ese problema ahora de falta de empleo, de falta de buenos negocios? ¿Piensas que Dios te abandonó solamente porque tu familia terrenal te abandonó? No pienses eso. Al contrario, renueva tus fuerzas en Dios. Corre a la Biblia y te invito a que juntos leamos en este momento unos versículos de Romanos capítulo 8. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia en Roma hace muchos años, ahí por el año 50 más o menos, 49, 50 después de Cristo. El apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Roma y los romanos reciben la carta y mira lo que dice el capítulo 8, versículos 35 al 39. Escucha con atención, no te desconectes ahora. Llena tu corazón de fe en estos momentos de angustia que quizá estás viviendo. Mira lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escucha cómo termina este capítulo el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es para decir amén. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Enfermedades?
no. Tribulaciones, no. Angustias, no. Falta de dinero, no. Persecución, no. Nada, 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 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que demostró Jesucristo al morir por nosotros, dice San Pablo. Y esas palabras, querido amigo, querido hermano, si tú y yo las adoptamos como nuestras, Romanos 8 del 35 al 39, podemos decir: nada ni nadie me separará del amor de Dios que demostró Jesucristo al morir por mí en la cruz del Calvario. Yo espero que esta palabra de Dios haya alentado tu corazón, que te sientas fortalecido en el Señor, así como el apóstol Pablo, en medio de sus tantas luchas, en medio de sus tantas dificultades, cárceles y angustias, tenía esa claridad que solo Dios le daba en su mente para escribir estas maravillosas cartas. Asimismo hoy tú, yo le pido a Dios que Él ponga esa paz en tu corazón y esa claridad en tu mente para leer la Biblia y decir: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Este problema que estoy viviendo ahora? No, este problema será para mi bendición. Este problema Dios lo utilizará para bien. Así que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a seguir adelante en el camino del Señor. No me voy a dar por vencido, porque Dios está conmigo en medio de los problemas. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. ¿Te parece si oramos? Señor, en este momento tú conoces las dificultades de mi corazón, las penas, las angustias por las que atravieso. Pero también en este momento yo estoy seguro que tú estás conmigo. Quizá he pensado que me abandonaste porque no he visto una respuesta a la petición que te estoy haciendo. Pero ahora, viendo que los problemas que tuvo José fueron utilizados para su bien y para el bien del pueblo de Israel, los problemas que tuvo David fueron utilizados para su bien y para el bien del pueblo de Israel, los problemas que tuvo el apóstol Pablo fueron utilizados para su bien y para el bien de toda la humanidad. Asimismo, los problemas que yo estoy teniendo hoy, sé que tú los utilizarás para mi bien. Sé que nada me podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor, el cual lo demostraste para mí al enviar a Jesucristo a morir en la cruz para perdonarme, para salvarme, para darme vida eterna.